Bueno, el Señor siempre busca la manera de hablarnos, cómo hablarnos. Siempre tiene un mensaje para nosotros, para llenarnos el corazón, para definitivamente tomar conciencia de las cosas. Y qué buen mensaje es el que nos da el pastor William, ¿no? Bueno, que nos da Dios a través del pastor William, que dice, no camines solo, ¿cierto? Eso es totalmente cierto. Y la palabra en Eclesiastés mismo lo dice. Es mejor dos que uno, porque cuando uno cae, el otro le ayuda a levantarse. Y la mayoría de veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos, ¿cierto? No queremos que nadie nos ayude. Si es por nosotros, pues si fuera por nosotros, que nosotros termináramos todo lo que empezamos y camináramos con la vida, en la vida, ¿cierto? Como yendo por esos sueños, intentando hacer las cosas bien siempre, pero solo, ¿cierto? La mayoría de veces pensamos que no necesitamos a nadie para hacer las cosas. Y bueno, tal vez lleguemos a la meta solos, ¿por qué no, cierto? Por el esfuerzo, por la ayuda de Dios y todo. Pero nos vamos a demorar mucho más que si caminamos con alguien, que si alguien nos ayuda. Porque cuando caemos, como dice la palabra, ¿quién nos va a levantar? ¿Quién nos va a dar esa fuerza para, venga a ver, camine que podemos hacerlo? O, darnos una mano amiga, extender su mano a nosotros para que nos levantemos de verdad del suelo. Y es de verdad que es un muy buen mensaje, ¿cierto? Que no solo entendamos también que nosotros necesitamos apoyo en nuestra vida, necesitamos a alguien también que nos ayude a salir adelante. Y vamos a encontrar en muchos momentos de nuestra vida a alguien, en un trabajo, en nuestra vida de matrimonio, en la vida de amistad. Imagínense también un futbolista jugando solo, no va a poder contra 11. Normalmente siempre los 11 hacen una jugada, arman muchísimas cosas, arman un plan para poder pues, ganar, ¿cierto? Y así equivale en muchos deportes. Por ejemplo, una persona, digamos, una persona que hace salto alto, ¿cierto? Esos largos, esa persona entrena y a la hora de competir lo hace solo o sola, pero todo el tiempo tuvo un entrenador indicándole cómo hacerlo, tuvo nutricionistas, tuvo doctores, tuvo de todo, hay un equipo detrás para poderlo hacer. Entonces, ¿qué pasa? De que antes podía saltar más poquito o antes podía saltar mucho, pero ya cuando tiene su equipo, ya puede saltar mucho más. ¿Por qué? Porque no estaba solo en ese proceso. Entonces, aparte de eso, aparte de nosotros entender que en la vida vamos a necesitar pues personas que nos apoyen en el proceso, pues también nosotros debemos convertirnos en esa persona que nosotros apoyemos. Porque, ¿verdad? Siempre pensamos como en eso, ¿cierto? Como, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo puedo hacer para que alguien me ayude? ¿A quién puedo buscar para que me ayude? Pero nosotros también debemos entender, como hijos de Dios, debemos apoyar también a las personas que lo necesitan. Debemos tener un corazón dispuesto a ayudar, un corazón dispuesto y abierto, disponible, ¿cierto? Que es casi lo mismo, pero a alguien que necesite la ayuda de nosotros. Debemos ser esa mano amiga, debemos levantar a las personas del suelo también, con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo lo que nosotros podamos hacer, ayudar a los demás y nosotros poner esa semilla en cada corazón para, como decía el pastor, pueda ser como una cadena de milagros, una cadena de ayuda, para que no solo se quede aquí, sino que si nosotros ayudamos a alguien, ese alguien también tenga la necesidad de ayudar a otra persona. Y qué bueno sería, ¿verdad?, que rotara eso por todo el mundo. Sería magnífico. Imagínense nosotros poder ayudarle a alguien y que ese alguien le ayude al otro y al otro y al otro y al otro. Si no estoy mal, hubo una película así donde mostraba como esa cadena de oración cuando solamente empezó un niño. Una cadena como de favores también. Fue algo muy, muy, muy bonito. Entonces, bueno, ¿por qué no? Dios es experto en hacer milagros. Entonces podemos hacerlo nosotros. Sirvamos de ayuda también para alguien. Esta semanita, perdón, la semana pasada hablamos sobre la oración. No sé si recuerdan que hicimos 5 principios. Hablamos de 5 principios y nos enfocamos en el Padre Nuestro, ¿cierto? Donde hablamos de comenzar reconociendo a Dios como Padre, donde luego dijimos que honrar el nombre de Dios cuando decimos santificado sea tu nombre, buscar primero la voluntad de Dios cuando decíamos venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, presentar nuestras necesidades a Dios cuando hablamos de danos hoy el pan nuestro de cada día, pedir perdón y también perdonar, ¿cierto? Cuando decía perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, muchachos, hoy quiero también hablarles un poquito sobre ese mismo tema de la oración. Hay unas enseñanzas también que Jesús nos dejó adicionales de esa.
Y una de ellas es orar con un corazón sincero. Por medio de la palabra lo vamos a ver. En Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Hasta ahí, ahí después dice que si oramos en secreto, Él nos recompensará en público, pero cuando nosotros entramos al aposento, al lugar de su presencia, al lugar de la oración y cerramos nuestra puerta, no solamente está hablando de la puerta física, no solamente está hablando, por ejemplo, la puerta de nuestro cuarto, no, está hablando también las puertas de nuestro corazón, como los oídos, a toda la bulla del exterior. Está hablando de que estamos entrando directamente en su presencia y oramos en lo secreto. Y Jesús enseñó que la oración no es para aparentar delante de los demás y no es para decir, es que yo soy, miren yo como oro, miren yo como hago, no. Es más para buscar a Dios con un corazón sincero. Y esa oración verdadera nace de la intimidad con Dios. Cuando uno entra a su lugar de oración, empieza a tener esa comunicación directa con Dios. Entonces, miren qué necesario es orarle al Señor, cerrar la puerta, cerrar todo lo que nos molesta, todo lo que podría interrumpir nuestra relación con Dios y orar con un corazón sincero. Es muy importante entrar ante Dios con un corazón sincero. La segunda es no repetir palabras sin sentido. Eso, eso está en Mateo 6:7 y dice, y orando, no usen vanas repeticiones. Bueno, muchas personas oran de pronto repitiendo muchas cosas como, no sé, o sea, como sin sentido. Ya le dijimos a Dios, por ejemplo, no sé, gracias por esto, gracias por esto, gracias por eso, por la misma cosa, ¿no? Porque podemos decir gracias por cada cosa que nos ha dado, pero se vuelve como una repetición de palabras, como siempre diciendo lo mismo, siempre, y no, cuando nosotros nos concentramos a entrar delante del Señor, podemos usar una conversación normal con Él, una conversación como cuando uno habla con la esposa o el esposo, contándole las cosas. Y también uno entre con reverencia, con un corazón sincero como el punto número uno, y hablarle al Señor sin tanta repetición. Ojo, no estamos hablando de que repetir, por ejemplo, 50.000 veces el Padre Nuestro o el Rosario. Eso no estamos tocando ningún tema de eso. Estamos hablando directamente de la oración con el Padre, ¿sí? La oración con el Padre. Entonces Jesús nos enseñó que la oración no es repetir frases automáticas. Dios quiere una conversación real, no palabras vacías, no palabras por cumplir, no momento de oración por cumplirle a Él. No, la oración es hablar con Dios como un hijo habla con su padre. Esa es la forma del ejemplo que nosotros debemos tener. ¿Cómo habla un hijo con un padre? ¿Cierto? Va y le cuenta todo, va y le dice que necesita, muchas veces también le da gracias. Entonces hagamos eso, no repitamos como esas palabras sin sentido. Uno, lleguemos a hablar con un corazón sincero. Dos, no repetir palabras sin sentido. Tres, orar con fe. Orar con fe. Marcos 11:24 lo dice. Todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás. Entonces ayer hablamos también de eso, de que si la palabra del Señor dice las cosas, ¿por qué nosotros nos enfocamos tanto en no entenderla? Que nos dice, pidan, 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 pero si ustedes creen eso que están pidiendo, lo van a tener. La fe es fundamental en la oración. Cuando oramos, confiamos en que Dios escucha y puede responder. Nosotros estamos orándole al Padre, no pensando que no nos va a responder y que no nos escucha. Entonces, solamente levantando una oración ya estamos teniendo fe. Estamos teniendo fe de que alguien que está en los cielos, que es eterno, que nos creó con su voz, Él está ahí pendiente de nuestra oración, de que nos escucha, sino para que oramos, ¿cierto? Si no nos va a escuchar. Entonces, desde ese primer momento en que empezamos a orar, ya estamos teniendo fe. Él puede responder. Entonces, siempre, siempre, siempre vayamos con nuestra oración ante Él, con fe, totalmente seguros de que Él nos va a escuchar. La oración sin fe, ahí sí se vuelve solo palabras. Y ahí sí serían palabras sin sentido. Pero la oración con fe abre nuestro corazón al poder de Dios. Y miren que la palabra lo está diciendo en Marcos 11:24. Todo lo que pidieran orando, con fe, creamos que lo vamos a recibir. O sea que también debemos orar con acción de gracias, orando con fe.
pidiendo con fe, pero terminando nuestra oración diciendo, yo sé que tú me estás escuchando y lo vas a hacer. No por obligación, no porque le estamos doblando el brazo, sino porque tenemos fe que va a suceder. Y ojo, si no sucede es porque vamos a hacer algo mejor, solamente por haber orado con fe. Hizo también orar con perseverancia. Punto 4. Orar con perseverancia. Lucas 18:1 dice, Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miren muchachos, que es orar siempre, ¿ok? Todos los días, darles espacio a Dios, darles espacio a Jesús, darles espacio al Espíritu Santo. Si nosotros pensamos, bueno, voy a orar hoy y no vuelvo a orar hasta dentro de 15 días. Y no funciona así, la palabra de Lucas dice que debemos orar siempre y no desmayar. Tal vez no encontremos la respuesta en nuestras primeras oraciones, pero la palabra dice que si no desmayamos, pues Dios va a conceder los anhelos de nuestro corazón. Jesús enseñó que no debemos rendirnos en la oración, él mismo lo dijo. Hay respuestas que llegan inmediatamente, pero muchachos, hay otras que requieren perseverancia. La oración constante fortalece nuestra fe, fortalece nuestra espera, y la fe nos da perseverancia. ¿Por qué? Porque nuestra fe está esperando en Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a fortalecer nuestra perseverancia. Número 5, orar con humildad. Lucas 18, del 13 al 14 dice, la parábola del fariseo, perdón, Dios se propicio a mi pecador. Dios se propicio a mi pecador. O sea, yo soy pecador. Yo reconozco que soy pecador. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy llegando ante Dios con humildad. Estoy llegando con un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado. Estoy reconociendo ante Dios que no lo merezco porque soy pecador. Y la parábola del fariseo y el republicano nos muestra que Dios escucha el corazón humilde. Recuerden que en ese tiempo el fariseo dijo, Dios, perdónalos porque no saben orar, porque no te conocen, porque han pecado. Mientras que el publicano le dijo, Dios, yo soy un pecador, perdóname. Y el fariseo sabía mucho de la palabra de Dios, sabía demasiado, pero el problema era que saber tanto de la palabra de Dios en ese tiempo los hacía como enaltecerse ellos mismos. Usaban hasta túnicas y vestimenta diferente para hacerse, para ellos mostrarle a todo el mundo que ellos conocían de la palabra, pero conocían de la palabra por la ley. Se la sabían de memoria, pero no la tenían en sus corazones. Dios nos impresiona con un orgullo espiritual, con una elocuencia de palabras. Dios responde más a un corazón humilde. Y esto, muchachos, tiene que servirnos. Eso tiene que cambiar nuestras vidas. Nosotros pensamos que no podemos llegar a Dios o que llegar a Dios es llegar como santo, como puro. Y muchachos, entre otros más rápido encontremos el camino hacia Dios, por más pecadores que seamos, más rápido nos va a limpiar. Porque no sé si han escuchado, no, yo soy muy pecador, yo no oro porque, uy, no me da pena de Dios. No, ese corazón es el que más transforma a Dios. Cuando uno va humilde, humillado ante su presencia, el Señor hace algo. Número 6, orar perdonando a los demás. Marcos 11:25 dice, cuando estén orando, perdonen. Cuando estén orando, perdonen. Necesitamos perdonar. Muchas veces ya vamos ante Dios orando, pero teniendo un problema con, sí, con un familiar, con un amigo, teniendo ahí como eso en nuestro corazón, como esa espinita. Y decimos, no, no perdonamos. No, es que este me la hizo y mejor dicho no. Pero Señor, gracias por todo. Muchachos, hay que aprender a perdonar en nuestro corazón también. Hay veces cuando no se pueda llamar, cuando no se pueda pedir perdón, debemos hacerlo en nuestro corazón también. Porque si nos estamos acercando ante el que todo lo perdonó, el que limpió nuestra vida de pecado, el que cada día nos hace santos, nos hace limpios, entonces, ¿cómo no podemos perdonar la creación de Él a una persona que nos haya hecho algo? Y no tenemos que dar la vida por Él. Miren que no tenemos que ir a morir por Él, pero miren que Jesús sí lo hizo, es un ejemplo.
que Él nos perdonó después de haber hecho tantas cosas y adicional dio su vida por nosotros. Ahora nosotros no poder perdonar a alguien por cualquier cosa. Bueno, Jesús enseñó que el perdón es parte de la vida de la oración, ¿cierto? Un corazón lleno de resentimiento, muchachos, se cierra la obra de Dios. Cuando no perdonamos y oramos y oramos y oramos y a veces vemos que no hay resultado, puede ser por eso, porque aún no hemos perdonado. Y la oración limpia el corazón. Aquí hay que estar pegaditos de Dios y pidiendo perdón por todo. Séptimo y último, orar confiando en el amor del Padre. Mateo 7:11 dice, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. A mí me gusta mucho esa porción de la palabra porque me comparo como padre y como papá pues de mis hijos. Porque la palabra dice allí que padre le dará a su hijo si le pide pan, le va a dar piedras. Yo digo, pues sería ilógico, ¿cierto? Que mis hijos vengan y me digan, papá, tengo hambre, y yo la tenga como piedra. Uno que es malo, ¿cierto? Nosotros que somos malos según la palabra, le damos buenas cosas a nuestros hijos. Ahora Dios que nos ama con amor infinito. Nosotros no podríamos amar ni siquiera a nuestros hijos, más o comparado como Dios nos ama a nosotros. Ahora no nos dará buenas cosas nosotros pidiendo. Dios no es un juez distante, es un Padre amoroso. Y cuando nosotros oremos, debemos recordar que Dios desea lo mejor para nosotros. Siempre debemos tener en cuenta eso. Entonces recuerden la enseñanza de hoy, muchachos, ojalá no quede así por encimita. Dice orar con un corazón sincero, no repetir palabras sin sentido, orar con fe, orar con perseverancia, orar con humildad, orar perdonando a los demás y orar confiando en el amor del Padre. ¿Ok? Así que Padre, nos presentamos delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Queremos darte gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por el mensaje de hoy, Padre. Gracias por la palabra que tú nos das. Siempre tienes algo para nosotros, Señor. No sé si sea para todo el mundo, no sé si a todo el mundo le sirva, pero estoy seguro, Señor, que quien lo necesita está recibiendo esta palabra de parte tuya. Qué necesaria es la oración, qué necesario es hacerlo, Dios, de corazón, qué necesario es perdonar, qué necesario, Señor, es entender que tú tienes un amor por nosotros grandísimo, qué necesario saber que llegar ante ti con un corazón humilde es lo mejor que podemos hacer. Qué necesario saber, Señor, que perseverar en ti es algo grande que podemos tener, Señor. Qué necesario saber que orarte con fe. Es algo maravilloso que podemos hacer porque esperamos en ti. Y Señor, cuando esperamos en ti, vamos a recibir una recompensa grandísima. Padre, gracias por tanto. Te amamos, Señor. Te necesitamos, te exaltamos, te bendecimos. Eres lo más grande de nuestra vida. Y hoy, Padre, queremos colocar este día en tus manos porque sabemos que va a ser un día maravilloso, Padre, porque tú eres lo más grande que tenemos. Gracias por tanto, te pido una oración especial por cada uno de los que están acá, Señor, los que no pudieron conectarse, bendice sus vidas, bendice su salud, sus familiares, guarda de ellos y que hoy tengan un día maravilloso, Señor, basados en ti. Te amamos, te exaltamos, te bendecimos y oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.